Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día radiante y lleno de energía. Yo por mi parte estoy súper emocionado /diagonal y con muchas ganas de compartir con ustedes un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos tiene a todos, fans y seguidores, con el corazón a 1000 por hora. Y es que tenemos noticias sobre el guapísimo, talentoso y adorable Can Yaman. Y no cualquier noticia, no. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de sus anhelos, sus sueños, sus deseos más profundos y sobre todo, en la posibilidad emocionante, vibrante y llena de amor de que esté listo para dar un paso muy, muy importante en su vida personal. ¿Y cuál es ese paso? Pues, la paternidad. Sí, lo han escuchado bien. Prepárense para la emoción. Can Yaman, nuestro actor turco favorito, el que nos robó el corazón con su sonrisa cautivadora, sus ojos expresivos y sus papeles inolvidables en series como Erkencikus, donde compartió pantalla con la maravillosa Demet Özdemir, y Dolunay, donde nos enamoró junto a Özge Gürel, parece estar en un momento crucial de su vida. Un momento en el que la idea de formar una familia, de compartir su vida con alguien especial y de ser padre, resuena con fuerza en su corazón. Y créanme, la información que tengo para ustedes hoy, amigos, les va a dejar con la boca abierta, el corazón latiendo a 1000 y la imaginación volando. Vamos a explorar juntos con cuidado y respeto, los rumores, las declaraciones, los gestos, las miradas, todo lo que nos indica, con una certeza creciente que Can Yaman está más que listo, más que dispuesto para abrazar este nuevo capítulo en su vida. Un capítulo lleno de amor, de ternura, de crecimiento personal y, por supuesto, de la dicha incomparable que trae consigo la paternidad. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante tema, y para que no se pierdan ni una sola de las últimas novedades sobre Can Yaman y otros temas emocionantes que preparamos con cariño para ustedes, los invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Simplemente hagan clic en el botón de suscripción y ya serán parte de nuestra comunidad. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones. De esta manera, recibirán un aviso cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así siempre estarán al tanto de todo, sin perderse nada. Ahora sí. Ya con la suscripción hecha y la campanita activada, preparémonos para sumergirnos en este fascinante, esperanzador y prometedor tema. Vamos a explorar juntos el posible futuro de Can Yaman como padre. *** Un recorrido por el éxito, del estrellato a la reflexión ***. ¿Recuerdan cuando Can Yaman, de repente, comenzó a ganar fama internacional? Fue una auténtica locura. El fenómeno Can Yaman explotó en todo el mundo, conquistando corazones y dejando una huella imborrable. Sus papeles protagónicos lo catapultaron al estrellato y su talento, carisma y dedicación lo convirtieron en uno de los actores turcos más reconocidos y queridos a nivel global. En particular, su participación en Erkencikus fue un punto de inflexión en su carrera. La serie, que se tradujo y dobló a numerosos idiomas, capturó la atención de millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor, llena de comedia, romance y momentos inolvidables, resonó con el público, y la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, que interpretaban a los personajes principales, era palpable en cada escena. El fenómeno Candem se extendió como la pólvora, y los fans de todo el mundo soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero, ¿qué ha sido de Can Yaman después de ese boom inicial? ¿Cómo ha evolucionado su carrera y sobre todo, cómo ha evolucionado como persona? La respuesta es, ha seguido trabajando duro, explorando diferentes proyectos, desafiándose a sí mismo y sobre todo, reflexionando profundamente sobre su futuro personal. Después del éxito de Erkencikus, Can Yaman ha protagonizado otras series, como Bay Jail y Sandokan, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. También ha participado en proyectos internacionales, abriendo nuevas puertas y consolidando su posición como un actor de renombre mundial. Pero más allá de los proyectos profesionales, lo que más nos ha llamado la atención, y lo que nos lleva a pensar en la paternidad, es la forma en que Can Yaman ha ido madurando y cambiando su perspectiva sobre la vida. En entrevistas recientes en sus redes sociales y en sus apariciones públicas, se le ha visto más reflexivo, más introspectivo, más consciente de sus deseos y anhelos. Ya no es solo el chico guapo, talentoso y exitoso que conquistó nuestros corazones. Ahora también parece estar buscando algo más profundo, algo que le llene el corazón de una manera diferente, algo que le dé un propósito aún mayor a su vida.
Y por supuesto, esto nos lleva a pensar en la paternidad, en la posibilidad de formar una familia y de dejar un legado de amor y felicidad. *** Evidencias y pistas, un camino hacia la paternidad ***. Y no es solo una intuición, una especulación o un deseo nuestro. Hay varios indicios, señales y pistas que nos hacen pensar que Kanyaman está, de hecho, considerando seriamente la idea de tener hijos, de formar una familia y de abrazar el rol de padre. Estos indicios, que hemos recopilado con atención y respeto, nos sugieren que esta posibilidad está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Uno de los indicios más importantes, que nos da una idea clara de sus intenciones, son las declaraciones que ha hecho en diferentes medios, en entrevistas, en programas de televisión y en sus propias publicaciones en las redes sociales. Aunque no ha hablado directamente y de manera explícita de «quiero ser padre ahora mismo», sí ha dejado entrever su deseo de formar una familia en el futuro. Ha mencionado la importancia de tener hijos, de criarles en un entorno de amor, respeto, valores y felicidad. Ha hablado sobre la alegría de compartir la vida con alguien especial y de construir un hogar. Esas palabras, dichas con sinceridad y con una sonrisa que irradia calidez y esperanza, nos dicen mucho. Nos revelan sus anhelos más profundos, sus deseos más sinceros y su visión del futuro. Nos muestran a un hombre que está dispuesto a comprometerse, a amar incondicionalmente y a dar lo mejor de sí mismo para crear un entorno familiar lleno de armonía y felicidad. Además de sus palabras, los gestos de Kanyaman también nos dan pistas muy valiosas. A lo largo de su carrera y especialmente en los últimos tiempos, lo hemos visto interactuando con niños en eventos, en campañas benéficas y en momentos espontáneos de su día a día. Lo hemos visto jugar con ellos, sonreírles, abrazarlos y demostrarles una paciencia y un cariño que conmueven. Se le ve muy a gusto con los niños, mostrándose genuino, divertido y atento. Demuestra una ternura innata, una capacidad para conectar con ellos y para crear un vínculo especial. Se le ve disfrutando de esos momentos, jugando con los niños, contándoles cuentos, riendo con ellos y mostrando una faceta más tierna y vulnerable. Es algo que no pasa desapercibido, y que, sin duda, despierta el interés y la curiosidad de sus fans, que se preguntan cómo sería Kanyaman como padre. Hemos visto fotos y vídeos en los que se le ve participando en actividades infantiles, como pintando, jugando en parques o simplemente compartiendo momentos de alegría con los más pequeños. Esos gestos, que pueden parecer simples, nos revelan una parte importante de su personalidad, su capacidad para amar y su deseo de crear lazos significativos. Otro punto importante a considerar son sus relaciones sentimentales. Kanyaman ha tenido varias novias a lo largo de su vida, y cada relación, seguramente, le ha enseñado algo, le ha ayudado a crecer y a madurar. Ha aprendido a amar, a compartir, a comprometerse y a construir una relación de pareja basada en el respeto, la confianza y la complicidad. Ahora es muy probable que se encuentre en un momento de estabilidad emocional, algo fundamental para afrontar el desafío, la alegría y la responsabilidad de la paternidad. Estar en una relación estable y comprometida es obviamente un factor clave a la hora de tomar una decisión tan importante como la de tener hijos. La posibilidad de compartir la vida con alguien a quien ama, de construir un hogar y de criar a una familia juntos, es una de las mayores bendiciones que la vida puede ofrecer. Y hablando de estabilidad, no podemos olvidar la situación profesional de Kanyaman. Él es un actor muy demandado con proyectos interesantes en el horizonte. Su carrera está en auge y tiene muchas oportunidades para seguir creciendo y desarrollándose como artista. Sin embargo, también es una persona que valora su tiempo y su vida personal. La paternidad, por supuesto, exige tiempo, dedicación, compromiso y una reorganización de las prioridades. Es probable que Kanyaman esté evaluando cómo compaginar su exitosa carrera con la posibilidad de ser padre, y cómo encontrar el equilibrio perfecto entre su vida profesional y su vida personal. La posibilidad de conciliar ambos aspectos de su vida, sin renunciar a ninguno de ellos, es un desafío que muchos padres enfrentan, y que Kanyaman seguramente estará dispuesto a asumir. *** La paternidad en el espectáculo, un deseo compartido ***. La paternidad es un tema que toca el corazón de muchos, y en el caso de las celebridades, la expectación y el interés son aún mayores. Todos queremos saber si nuestros ídolos están pensando en formar una familia, cómo sería su faceta como padres, y cómo se adaptarían a este nuevo rol. En el caso de Kanyaman, la combinación de su atractivo físico, su carisma arrollador, su talento innegable y su evidente deseo de encontrar la felicidad personal,
hacen que el tema de la paternidad sea aún más intrigante y emocionante. Imaginemos a Kanyaman como padre. Es una imagen que nos enternece a todos. Imaginemos a un Kanyaman cariñoso, atento, presente y entregado a sus hijos. Un padre que jugaría con ellos, que les enseñaría a amar y a respetar, que les transmitiría los valores que él considera importantes como la honestidad, la generosidad, la empatía y la perseverancia. Un padre que les contaría cuentos antes de dormir, que los llevaría al parque a jugar, a disfrutar de la naturaleza y a descubrir el mundo. Un padre que los protegería con uñas y dientes, que estaría siempre a su lado para apoyarlos y guiarlos, y que les daría todo el amor y la felicidad que se merecen. Un padre que sería su mejor amigo, su confidente y su mayor admirador. Un padre que les enseñaría a soñar, a perseguir sus metas y a ser felices. Un padre que les daría la libertad de ser ellos mismos, de expresar sus sentimientos y de vivir la vida plenamente. Un padre que les demostraría con su ejemplo que el amor es el sentimiento más importante del mundo. La sola idea de imaginar a Kanyaman en este rol nos llena de emoción, de esperanza y de alegría. Nos hace sentir más cercanos a él, más humanos y más conectados con sus deseos y aspiraciones. Nos hace ver que a pesar de su éxito y su fama, Kanyaman es una persona como nosotros, con anhelos, sueños y una profunda necesidad de amar y ser amado. Por supuesto, no podemos asegurar al 100% que Kanyaman esté listo para ser padre en este momento. No conocemos sus planes personales, sus decisiones íntimas ni sus anhelos más profundos. Pero todos los indicios, desde sus declaraciones hasta sus gestos, desde su madurez emocional hasta su búsqueda de estabilidad, nos sugieren que sí. Nos sugieren que la paternidad es un sueño que está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Y la idea de verlo ejercer ese rol nos emociona, nos conmueve y nos llena de alegría. Nos da la esperanza de que en un futuro no muy lejano, podamos ver a Kanyaman feliz, compartiendo su vida con una familia, y disfrutando de la maravillosa experiencia de la paternidad. *** Rumores, conclusiones y un futuro prometedor ***. En el mundo del espectáculo, los rumores sobre la vida personal de las celebridades son pan de cada día. Es común que los medios de comunicación y las redes sociales especulen sobre sus relaciones, sus planes y sus proyectos futuros. Pero en este caso, los rumores parecen tener una base sólida. La madurez de Kanyaman, su búsqueda de estabilidad, su deseo de formar una familia, sus declaraciones y sus gestos, nos hacen pensar que la paternidad es un sueño que está cada vez más cerca de cumplirse. Y sinceramente nos encantaría verlo feliz. Creemos firmemente que Kanyaman, como padre, sería un ser excepcional, lleno de amor, dedicación y ternura. Creemos que su carisma, su sensibilidad y su capacidad para conectar con los demás, lo convertirían en un padre modelo, capaz de inspirar y guiar a sus hijos hacia un futuro lleno de felicidad y éxito. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos visto hoy, y para que quede claro en nuestra mente, podemos decir que Kanyaman ha demostrado en varias ocasiones su deseo de formar una familia, y ha dejado pistas claras, señales inconfundibles, de que la paternidad está en sus planes a futuro. Sus declaraciones, sus gestos, sus relaciones, su madurez, su estabilidad emocional y su búsqueda de un propósito más profundo, nos dan motivos de sobra para creer que está listo para este nuevo capítulo en su vida. Ya lo estamos imaginando como papá, y la imagen nos llena de felicidad. Es importante recordar que esta es una especulación, basada en indicios y señales, y que la decisión final, por supuesto, le corresponde a Kanyaman y a quien comparta su vida. Respetamos su privacidad y esperamos que, si decide formar una familia, sea feliz y disfrute plenamente de esta hermosa etapa. Bueno amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exploración sobre el posible futuro de Kanyaman. Personalmente me emociona mucho la idea de que pueda convertirse en padre. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kanyaman está listo para la paternidad? ¿Les gustaría verlo formar una familia? ¿Qué tipo de padre creen que sería? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones, sus expectativas y sus deseos. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema tan emocionante. No se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos, familiares y seguidores de Kanyaman. Compartan este vídeo para que más personas puedan conocer esta noticia y expresar sus opiniones. Y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Así no se perderán ninguna de nuestras novedades. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Así, serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo, por su cariño, por su entusiasmo y por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Les enviamos un abrazo enorme, lleno de cariño y buenos deseos. Chao. Hasta la próxima.